Se queme Que todo. se queme todo. Creo que es esta. Eso. Que se quemen todas mis creencias, que se quemen todos mis miedos. Arranco de nuevo. Hablamos de identidad, valentía y propósito. ¿Cómo redescubrir tu camino cuando elegís dejar de ser lo que debías para empezar a ser lo que realmente sos? Para los que no lo conocen, ella es Belu, presidenta del directorio de Sistema B y directora en Interasistencia. Belu está guiando a Interasistencia hacia una expansión innovadora de servicios y desde Sistema B trabaja para escalar el movimiento B en Paraguay. Bienvenida, Belu, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Súper bien. Muy contenta de estar acá tomando este café contigo. Sí, esperemos que sea realmente tomar un café tranquilo, distendido. Súper, yo me estoy sintiendo como en casa, súper cómoda, muy contenta. Gracias por esta invitación. Bueno, Belu, hoy quiero que nos cuentes tu historia, la sabiduría de las lecciones, todo eso que estuvimos hablando el otro día de qué fuiste aprendiendo, cómo fuiste decidiendo cambiar. Bueno, dejo que vos nos cuentes un poco pero desde el comienzo, desde qué hiciste cuando saliste del colegio, cómo empezaste tu carrera o tu vida, lo que querías hacer. Súper. Bueno, yo siempre cuento, cuando me preguntan un poco de esto de mi carrera, de cómo fui cambiando de rumbos y qué sé yo, siempre digo que yo pasé del arroz con leche a levita, ¿verdad? Porque yo arranco, al terminar el colegio, recuerdo que desde chiquitita, todos mis juegos estaban dirigidos a que yo era la profe, ¿verdad? Le sentaba todos mis peluches, yo era la profesora de mi hermanita, de mis primitos, de todo. Y bueno, terminé el colegio y decidí seguir la carrera de parvularia. Em, entonces, por muchos años estuve trabajando en aulas. Tuve la oportunidad de trabajar en el mismo colegio donde me recibí, de trabajar después ahí como docente de nivel inicial y en paralelo también en otros colegios, guarderías. Y bueno, un tiempito después de terminar la carrera de parvularia, sentí que me faltaba algo más y hice la carrera de psicopedagogía. Quería abrir consultorio también en algún momento, enfocarme un poco más en discapacidad. Entonces terminé la carrera de psicopedagogía y eso me permitió abrir el consultorio y lanzarme también un poco más a espacios donde, a centros de rehabilitación donde pueda trabajar con niños con discapacidad. Me abrió también las puertas a trabajar en la Dirección General de Educación Inclusiva, capacitando como responsable del área de capacitación, capacitando docentes, sensibilizando. En aquel momento la inclusión era algo muy nuevo todavía de lo que se comenzaba a hablar en educación y seguido a eso hice la maestría en neuropsicología, ¿verdad? Entonces, por 10 años prácticamente estuve solamente en aulas, en centros de rehabilitación, en consultorio, trabajando siempre con niños y muy de cerca con los padres, ¿verdad? Cuando vos trabajas con niños te toca mucho acompañar a los padres sobre todo también, porque son los que finalmente pasan tiempo con sus hijos. Y después de esos 10 años tuve un pequeño cambio en mi vida, donde acababa de terminar la maestría en neuropsicología y sentí que quería hacer un cambio y que quería ir en búsqueda de mi segundo amor, ¿verdad? O de mi primer amor también, porque en el momento en que seguí en el que seguí parvularia, también estaba entre sigo parvularia, sigo psicología y mucho tenía que ver con las ganas de trabajar en el área de recursos humanos, ¿verdad? Yo siempre fui alguien a quien le gustó mucho el contacto con las personas y en el 2000, allá por el 2013, creo que fue 14, decido cerrar el consultorio, em, dejar de lado las aulas, los centros de rehabilitación y comenzar a buscar trabajo en recursos humanos. Y la verdad que fue todo un desafío porque yo no tenía experiencia en recursos humanos como tal, pero estaba decidida a que quería trabajar en eso. Em, sí tenía como mucha experiencia manejando personas, vinculándome con personas desde diferentes situaciones,
Y en ese momento se abre la oportunidad a través de una pareja de amigos que tenía una empresa en la cual eran todos informáticos y necesitaban un gerente de recursos humanos. Y bueno, ellos me dan la oportunidad de comenzar a trabajar en recursos humanos, me dan la gerencia de recursos humanos de su empresa, y a partir de ahí es que arranco en ese mundo de los recursos humanos. Quiero un poco reflexionar en ese cambio, uno de los tantos cambios según lo que me contaste. ¿Cuándo sentiste que estabas siguiendo un camino que no era el tuyo? O sea, en ese momento que eras parvularia, Ujú. psicopedagoga, ¿en qué momento dijiste, yo no soy más esta Belu parvularia psicopedagoga, yo ahora soy Belu, la gerente de recursos humanos? Es una decisión consciente de decir, este no es mi camino, ahora me habías dicho que es como que Belly era Sí, te cuento. esa Belén antigua y Belu es la nueva Belu, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cuándo dejaste de ser Belly y pasaste a ser Belu? ¿Cómo se sintió eso? Bueno, vos sabés que yo creo que el cambio vino y en general los cambios en mi vida, creo que todas las veces que yo tomé las decisiones, la decisión de cambiar drásticamente, porque en la medida en que fueron pasando los años, es como que tuve cambios bastante drásticos de pasar de una cosa a la otra. Y creo que tiene mucho que ver con esa sensación de no sentirme ya tan plena en lo que estaba haciendo, de sentir que tal vez ya no estaba brillando, ya no me sentía identificada. Y no porque no haya sido, yo fui súper, súper feliz, realmente fue un gran amor el del trabajo con los niños, sigo amando a los niños, pero sí sentí que llegué a una etapa donde eso ya no me hacía brillar de la misma manera, donde ya no me sentía del mismo modo identificada. Y también creo que coincidió con un trabajo interno mío, donde em, a lo largo de mi vida yo estuve muy conectada con mi niña, con mi lado más infantil, con mi lado más tierno, más dulce, capaz, ¿verdad? Y ahí entra esto que yo te decía, yo para mi familia siempre fui Beli, ¿verdad? Si bien mi nombre es Belén, para mi familia fui Beli y siempre fui como la nena buena, la nena correcta, la nena dulce. Y es como que sentí esa necesidad de comenzar a vincularme con mi lado más adulto. Y no sé por qué sentí la necesidad de hacer ese cambio también, de dejar de trabajar con los niños, ¿verdad? Entonces viene un poco de ahí y a partir de ahí es que yo te contaba el otro día que incluso en ese proceso de cambio, porque comenzar a tener ese cambio de vincularme con los niños, porque a los niños le hablas de una manera diferente, con los niños te relacionas de una manera diferente. Al principio aprender a vincularme con los adultos desde un adulto, desde una persona tal vez no tan suave o tan flexible, porque los desafíos te traen la necesidad de ser más firme a veces. Es que se da ese cambio también de comenzar a sentir, espera un poco, yo ya no soy Belly, porque ese Belly para mí significaba como todo eso que había por detrás que te contaba, ¿verdad? La ternura, la dulzura. Y, a ver, creo que sigue eso estando en mi esencia, Sigue pero estando. desde otro lugar. Totalmente. Así es. Y bueno, todos pasamos, yo creo que puedo hablar por mí mismo, ¿verdad? Cuando pasé, por ejemplo, de estar solamente en Kemsa a tratar de invertir en algo más, de aprender algo nuevo. Todos pasamos por lo que el clásico síndrome del impostor Ujú. o decirnos qué estoy haciendo, no soy suficiente, no sé qué hice. Y el otro día tipo, estoy viendo, a mí, si bien estamos hoy, a mí me encantan los podcasts, consumo muchísimo lo que es los podcasts. Y vi, vi en el podcast de Chris Williamson se llama. Ujú. Él dice algo muy interesante sobre cómo nos hablamos nosotros a nosotros mismos. Y dijo lo siguiente, dice, siempre tenemos que acordarnos que tenemos que dejar de hablarnos mal
a nosotros sobre nosotros mismos. Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces nos tiramos para abajo. Esa ya es mi interpretación. Cuando jamás le diríamos algo así a otra persona. Viene alguien y te dice, Belu, no sé, un doctor viene. Porque lo que se viene después es que sos coach, ¿verdad? Viene y tenés un cliente, o no sé si es paciente o cliente. Cliente, en coaching se Cliente. dice cliente. Ok. Viene un cliente y un doctor que quiere hacer un cambio 180 grados, o viene un amigo eh, y te dice, no, no sé, Luchi, que viene y te dice de universidad quiere pasar a, bueno, él la verdad tiene muchos negocios, pero se entiende. Quieres pasar a hacer totalmente otra cosa. Jamás le diría, vos no sos suficiente, Ujú. vos no sabes lo que estás haciendo. Eh, Inclusive yo te diría, Belu, sabes que quiero, de hecho, quiero hacer este podcast. Me dijiste, amigo, metele, te va a salir increíble. Esto va a ser buenísimo. Tipo, tenés una esencia increíble para esto. O sea, me dijiste una cantidad de cosas lindas que yo creo que no nos damos cuenta. Y cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, nos decimos, no, esto puede salir mal. No, yo no, yo podría haber dicho, no, yo no sé hablar el micrófono. No, yo no voy a poder hacer esto. Yo no voy a poder. En cambio, cuando alguien más te habla, siempre te habla con un buen tono. Siempre te tira para arriba. Siempre, si son tus amigos, ¿verdad? Ujú. Entonces, no sé si vos sufriste un poco en tu camino de. Uf, muchísimas veces. Vos sabés que, y nada, me encanta ese ejemplo que traes porque creo que para que se dé el cambio o para poder ir dando esos cambios, y lo sigo haciendo porque creo que uno nunca termina de crecer y nunca termina de darse cuenta de esto, de cómo se habla. Una de las cosas que tuvo que pasar dentro mío, porque obvio, el síndrome del impostor fuertísimo estuvo súper presente en cada uno de esos cambios. Ahora, cuando dejé de ser popular, ¿qué voy a hacer yo haciendo recursos humanos? ¿Quién me va a contratar? Era un montón de cosas. Y finalmente es la gente de afuera la que te refleja o te hace dar cuenta en que todo el tiempo vos estuviste en una vidriera y todo el tiempo la gente estuvo viendo cosas en vos que vos no fuiste capaz de reconocer en vos mismo, ¿verdad? Y creo que esas oportunidades que la gente me fue dando o esos feedbacks que vos decís que siempre te dan desde afuera con cariño o con palabras con las que uno no se habla, fueron parte de ese sentarme a pensar en cuál es la historia que Velus está contando a sí misma sobre ella, ¿verdad? Eh, Cuál es la historia que Belu está eligiendo creerse. Y yo me di cuenta em, que me estaba contando una historia bastante eh, desanimante sobre mí misma, ¿verdad? Y que en parte era una historia que yo elegía contarme porque era cómodo estar donde yo estaba. Porque es súper cómodo ser la Belu buenita, a la que todos le ayudan, a la que todos le cuidan. em, y el cambiar de historia que te contás implica muchas decisiones que tienen que ver con comenzar a hacer vos las cosas diferentes y a pararte vos en un lugar diferente. Y ahí yo siempre hablo yo siempre digo que todos llevamos una mochila, ¿verdad? Una mochila donde cargamos nuestras historias, donde cargamos nuestras creencias, donde cargamos las historias que elegimos contarnos. Y es una mochila que vamos llenando de herramientas que son las que nos ayudan a atravesar las diferentes situaciones que vamos viviendo. Y fue como un tiempo donde yo dije, voy a mirar un poco de qué estoy cargando en mi mochila, ¿verdad? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma? ¿O qué estoy eligiendo meter? ¿O qué estoy permitiendo que otros metan en esa mochila? Em, Esa parte también es y muy es, importante. claro, porque en contrapartida también, así como hay gente que te dice cosas lindas, hay gente que tal vez no, ¿verdad? Entonces fue un trabajo de comenzar a mirar un poco qué estoy metiendo en mi mochila, ¿verdad? Con qué estoy alimentando. Y eso trajo mucho crecimiento y sobre todo mucha libertad para mí. Muy interesante esa analogía que haces con la mochila. Em, la verdad que nunca lo pensé de esa manera. Em, y
Hay otra frase, a Mark Manson, no sé si le conoces, el Mm, famoso, el libro de la, ¿cómo se llama en español? Que todo te importe un carajo, ¿cómo era? conozco el arte, El sí, arte sutil que todo te importe. Bueno, claro, no tenía el nombre de él, pero Mark Manson es el sí. autor y él tiene también un podcast, es muy, muy activo en redes, ¿verdad? Y él dice que ¿cuánta gente conoces que se levanta y te dice, no, hoy estoy en mal humor? ¿Verdad? Así. ¿Y por qué? Hoy amanecí en mal humor. No, de conocer me imagino un montón de ese tipo de gente, ¿verdad? Y él dice, rodéate de la gente que está de buen humor sin razón. De esa gente que todo el día está de mal humor y no tiene ni motivo para estar, digo que lejos. Y la verdad que es muy interesante porque me puse a pensar de mi círculo, por lo menos, o de mi historia. ¿Quién tuvo esa actitud de estar de buen humor sin razón, ¿verdad? Sin que le haya pasado algo remarcable en su vida, en ese Ujú, día, en la semana? Y siempre gente extraordinaria que me llenó de esos buenos feedbacks, de esas buenas cosas. Eh, eh, Al contrario de esa gente que todo el día está pensando en negativo, que todo el día llena tu mochila y la hace más pesada, ujú, sin razón. claro. Y yo creo que ese es un desafío, es un ejercicio súper difícil también, ¿verdad? Porque, a ver, yo no te puedo decir que soy una persona que se levanta todos los días de buen humor, ¿verdad? Pero creo que es un ejercicio constante. Y creo que bueno, que tal vez hay personas a las que les cuesta más porque tienen, no sé, todos tenemos condiciones diferentes de vida, de salud emocional, mental, pero a mí personalmente algo que me ayuda mucho es, yo siempre digo que la gratitud está demasiado ligada a la felicidad, ¿verdad? Y en esos momentos en los que las cosas están más difíciles, en los que te cuesta estar de buen humor, en los que te cuesta tirarte para arriba, capaz, la gratitud ayuda mucho porque te permite mirar desde la abundancia y no desde lo que falta, ¿verdad? Y también yendo un poco a esto que vos decías de quién rodearme, qué sé yo, el entender que nosotros tenemos que trabajar muchísimo en el poder de que permitimos entrar a nuestra cabeza, a nuestro mundo, a nuestra vida, ¿verdad? Y es un ejercicio constante también porque muchas veces no te podés alejar de esas personas porque te toca en un espacio laboral, porque te toca en un espacio en el cual tenés que estar. Y hay días en los que capaz te toca ser a vos esa persona también, ¿verdad? Entonces es como, es un ejercicio de todo, una decisión de todos los días trabajar en eso. Sí, estoy de acuerdo. Todos en algún momento habremos sido también esa persona, Ujú, pero yo me refiero más a esa persona que todos los días y de continuado y a ujú, través del tiempo siempre he estado en mal humor sin claro. motivo, ¿verdad? No, todos somos temporalmente ese tipo de personas, ¿verdad? No, pero estoy seguro que se te viene a la mente, y a mí se me viene a la mente, gente que conozco hace años que siempre responde mal, siempre Ujú, está de mal humor, siempre se ponen en el papel de la víctima, porque ya sabes muchísimo de eso, el poder de la víctima es extraordinario, porque si yo soy víctima, no tengo que responder ante nadie, no tengo que responder ante ujú, nada y realmente para mí ese tipo de personas que todo el día están de mal humor sin motivo, siempre tienen una historia de victimización ujú, atrás. Y estar al lado de alguien que se cree víctima, ujú, porque igual ser víctima no te da, sabes bien que no te da el derecho a nada, ¿verdad? ujú, Fuiste víctima de algo, tipo, lo siento, ¿verdad? Lamento que te haya pasado eso. No te da derecho a nada, pero también ya pasó lo que les pasó, ya se recuperaron objetivamente hablando, pero siguen en el rol de la víctima ujú, y desde ese rol hacen malas acciones a la gente que les rodea y terminan siendo personas que no son felices y te
arrastran de vuelta, tiran esa carga a tu Claro. mochila y arrastrar esa mochila se vuelve más difícil. Quiero pasar un poquitito más ya a el resto de tu carrera, digamos. Nos quedamos en máster de neuropsicología. Sí. Bueno, terminé la maestría en neuropsicología y justo en ese momento se da el cambio, como te decía, de bueno, ir a recursos humanos, de a todo lo que había estudiado previamente. Tal vez no te puedo decir que no me servía porque creo que me sirvió muchísimo porque obviamente la psicología está sumamente relacionada a todo lo que se venía después. Y un tiempo después de haber estado, de haber tomado este desafío de la gerencia de recursos humanos de esta empresa que me dio la oportunidad, es donde yo paso a Interasistencia y comienzo a trabajar en el área de recursos humanos como gerente de recursos humanos. Y ahí te contaba yo el otro día que yo me sentía un poco incómoda porque tenía de nuevo el síndrome del impostor, venía, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado era como esa sensación de, yo no quiero estar acá porque soy de la familia, no quiero estar acá porque soy la hija de Lupe, Lupe es mi mamá. eh, Quiero estar acá porque sé para qué estoy, porque sé de lo que estoy hablando, porque entiendo de qué se trata esto. Entonces ahí decido hacer la maestría en administración de empresas. Yo hasta ese momento no tenía idea de cómo funcionaba una empresa, ¿verdad? Más allá de lo de recursos humanos, no había visto un balance nunca en mi vida. Yo no sabía que era un activo, que era un pasivo, nada, ¿verdad? Y ahí decido inscribirme en la maestría de administración de empresas, y eso hace muchísimo parte a ese crecimiento o a esa transformación profesional que yo tuve también. ¿Y en qué momento pasaste te migraste de recursos humanos a ser gerente general? ¿Cómo sucedió ese cambio? ¿Terminaste tu maestría? Ujú. Sí, terminé la maestría, yo terminé la maestría en el 2019 y, y realmente, como te decía, me trajo mucho crecimiento, no solamente a nivel conocimiento técnico, sino también em, engrosé muchísimo mi piel. em, Fue un proceso donde trabajé mucho en mí también, en de nuevo esto de la historia que me contaba. Yo te contaba el otro día que los 2 primeros meses de la maestría yo lloraba porque todos mis compañeros eran economistas, contadores, administradores, y yo venía de un mundo totalmente diferente. Y les decía a ellos, esto no es para mí, yo no voy a poder, no voy a terminar esta maestría. Y el apoyo de ellos y el decidir pararme también de manera diferente, en esto de creer que sí podía, ¿verdad? Desde mi misma familia hacia mí, de nuevo yo, como recibiendo desde afuera vos podés, vos sos capaz, vos sos, tenés las habilidades para llevar a cabo esto, ¿verdad? Y nada, ahí es donde ellos de a poco me van planteando esto de, bueno, anda preparándote para quedarte a la cabeza de la empresa o para tomar la gerencia general. Y ahí empieza esa transición, ¿verdad? De a poquito comenzar a hablar de esto en el 2019, justo en el 2020, justo arrancó la pandemia y fue como un periodo donde yo me quedé bastante sola físicamente en la empresa, les tenía a todos ellos trabajando conmigo desde la distancia, pero es como que yo era la que se iba a la empresa. Y bueno, se fue dando de una manera bastante natural, digamos. En un momento mamá me dice, bueno, ya, es momento de que tomes la gerencia general. Y digo, no, yo no me siento lista todavía. Veamos a alguien que me mentoree, alguien que me acompañe. Arrancamos también ese proceso de que alguien me mentoree dentro de la empresa. Y nada, allá por el 2021 es que tomo la gerencia general de Interasistencia. Hoy tengo un rol diferente en Interasistencia. Yo tomo la gerencia general en el 2021, y fueron 3 años de trabajo
casi 4 años de trabajo súper intenso, súper apasionado. Yo decía, Interasistencia se volvió mi novio en ese momento, porque realmente sentía muchísima pasión por lo que estaba haciendo, estaba disfrutando un montón de ese proceso también. Es como que las cosas en el espacio familiar estaban súper alineadas también para que eso pueda suceder. Entonces fueron unos años así de mucho trabajo, de mucho crecimiento y aprendizaje muy pleno y donde yo me sentía muy em, brillando de nuevo, como te decía en ese momento de los cambios anteriores. Y creo que la decisión de dejar la operativa, dejar la gerencia general y quedarme solamente en el directorio, nosotros ya éramos todos los hijos parte del directorio hace unos años, pero esa decisión de dejar la gerencia general, de dejar la operativa como tal y quedarme solamente en el directorio, yo creo que se da un poco por esto de entender, por un lado, de comenzar a sentir que de nuevo yo estaba buscando otra cosa, ¿verdad? Algo diferente que me permita a mí volver a sentir ese brillo que sentí durante esos años. Fue como una etapa donde em, las cosas tal vez se pusieron un poco más difíciles en cuanto a que era, es- toda la familia estaba involucrada en la empresa. Habíamos atravesado un montón de procesos de protocolos familiares, planificaciones, muchas cosas que en la cual yo creo que estábamos aprendiendo nosotros a ser em, una familia empresaria, ¿verdad? O una empresa familiar. Y en ese momento yo sentí. Me gustó esa observación porque sabemos, ese es clásico de Andrés Silva. Ujú, Y es algo que yo siempre cuento y repito, ¿verdad? De que quieren ser empresa familiar o familia de empresario. ujú. Y nada, me río nomás porque vos también tuviste todo Sí. ese proceso con Andrés y Es una observación constante, una revisión constante que hay que ir haciendo, ¿verdad? Porque dentro de ese proceso hay mucho de mirar qué necesita cada componente de la familia, pero sobre todo entender que se trata de qué es lo que necesita la empresa familiar y separar esto de qué es lo que necesita el sistema familiar, ¿verdad? Yo hablo mucho de los sistemas porque en la psicología sistémica y en el coaching sistémico aprendí mucho esto de mirar los vínculos como sistemas y creo que en ese momento en que yo tomo la decisión de salir tiene mucho que ver con esto de qué necesitaba cada uno de esos sistemas, ¿verdad? Y creo que en ese momento Belén necesitaba vincularse con la familia desde otro lugar, no desde el rol de gerente general. Y yo creo que la empresa también necesitaba que alguien genere, digamos, ese movimiento, ¿verdad? Para salir un poco de esa instancia en la que estaba, esa instancia que estábamos atravesando capaz. Y creo que mi familia también necesitaba que yo me vincule con ellos desde mi rol de hija, de hermana, y no desde el rol de gerente general, ¿verdad? y sí, Em, es difícil separar, para no decir imposible, ¿verdad? O sea, yo me veo, por ejemplo, con mi hermano el fin de semana y estamos hablando del evento que va a ser, no sé, de cualquier cosa que tenga que ver con la oficina. Porque los dos sí. estamos ahí, si bien él es nuestro CEO y gerente general, eh, él tiene una tarea oficial más operativa. Yo igual no me dejo de ir a la oficina por más de que no tenga un cargo operativo. No me dejo de ir a la oficina, de dar mi voz, porque si bien no tengo voto y de verdad yo le insisto a la gente que parte de todo este proceso de separar bien los sistemas y el director no tiene que estar metiéndose en las decisiones operativas, ¿verdad? Otra cosa que también nunca en mi vida sabía hasta que hice el protocolo familiar con Andrés. Entonces yo siempre insisto en, en hacer esa distinción de yo estoy acá, cuando quieran, yo les voy a dar mi voz, yo no apruebo nada.
Ujú. La aprobación se hace con su gerente y el gerente si tiene que escalar con el gerente general. Se me vino más eso a la mente porque también en algún motivo yo atravesé eso que vos me estás diciendo de mi familia como sistema Ujú. me necesita a mí como Dani el hermano, Dani el hijo, Ujú. y la empresa necesita una sola dirección, un solo rol claro, una sola voz que viene desde arriba. Entonces, ahí es donde entramos también nosotros y gracias a Dios pudimos todos darnos cuenta de dónde yo, Daniel Kemper, soy bueno en la empresa. ¿Cuáles son mis habilidades? Si yo me voy a otra empresa, ¿dónde yo estaría trabajando? Y situarme en esa parte de la empresa, Claro. Desde lo que como puedes sumar. desde lo que yo puedo sumar y Ujú. no desde Daniel Kemper, Sí. sino desde yo, Dani, persona, ¿dónde puedo sumar en esta empresa? Sí. No yo, Daniel Kemper, donde voy a agarrar en la empresa familiar, O que ¿verdad? tengo ganas de, Sí, o que ¿verdad? tengo ganas de hacer, ¿verdad? Sí. Si bien no puedo evitar A todos nos tener pasa. una voz u opinión, Claro. siempre les insisto, no, porque hasta hoy pasa que, ay, aprobame, no, no, yo no apruebo nada. Yo no apruebo nada. Y es un balance que estamos pudiendo llevar, gracias a Dios, nosotros tres, de Andrés siempre que sea la voz que baja las cosas, las decisiones estratégicas, Ujú. y la operativa es, si nos vamos a meter es porque Andrés también nos pide, nos dice, Dani, necesito tu ayuda en esta acción específica. Ujú. ¿Entendés? Y bueno, en esto sí, Dani va a estar encargado de esta parte y me traen a mí para probar otra vez. Claro. Entonces, es nomás respetar eso Sí. y que funcione. En un vínculo como el de una empresa familiar, te puedes vincular desde el rol de hijo, desde el rol de gerente, desde el rol de director, ¿verdad? Y yo creo que eso nos trajo mucho orden a nosotros, ¿verdad? El entender cada uno su rol, su espacio, y el poder separar. También en algún momento dijimos, bueno, en almuerzos familiares no se habla de la empresa, no se habla de lo que pasó Es en la que semana, eso es y nos clave, disfrutamos desde otro lugar y nos contamos cosas que nos están pasando en nuestra vida cotidiana y disfrutamos de los niños, ¿verdad? Mamá de su rol de abuela, de su rol de mamá, y todo eso ayuda mucho a ese vínculo que hay que alimentar y construir todos los días. totalmente. Yo todavía no logré eso. Yo sigo diciendo, pero yo sigo diciendo en la oficina, en el Ujú, almuerzo, vamos a comer y no hay ujú. caso. No hay caso, lastimosamente. Se logra, se va a lograr. Algún día, algún día. Otra cosa que te quería hablar es, no sé si le conoces a Jay Shetty. Ujú. ¿Le ubicas? No. Él es un escritor y podcaster ahora mismo, Ujú. pero es una de las personas que veo, dentro de todo, veo y leo, que demasiado me hace acordar a vos y a todos los cambios que vos pasaste de eh, parvularia a psicopedagoga, a máster a un MBA, a gerente de recursos humanos, a gerente general, Ahora presidenta de sistema consultora. B, coaching, consultora. Y él primero empezó como profesor. Ujú. Bueno, empezaste como profesor de niño, ¿verdad? Sí. Empezó como profesor. De profesor pasó a monje. Wow. Monje de budismo. 5 años fue monje. De monje pasó a consultor. Consultor empresarial. Y de consultor empresarial pasó a ser podcaster y escritor de libros, ¿verdad? Y él habla mucho, cuando le preguntaron cómo esos cambios, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron? Y él dijo algo muy, muy interesante. Dijo, a veces tenés que desaparecer, poner la cabeza abajo y hacer el trabajo en silencio. No todo crecimiento se tiene que mostrar y no todo proceso necesita validación. ¿Qué opinas de eso, Belo? Bueno, y yo creo que eso tiene de nuevo muchísimo que ver con el proceso. Em, yo te decía también el otro día en la charla, en la conversación que tuvimos, que sobre todo en esta última etapa donde yo decido
salir de la empresa familiar, de la gestión, digamos, y lanzarme a decir, bueno, voy a hacer consultoría. De nuevo apareció esto del síndrome del impostor, los miedos, esto de dejar un poco esa estabilidad que tenía y arriesgarme a algo desconocido tal vez, porque era una modalidad desconocida. Em, Creo que fue una etapa donde yo sentí que no importa cuán rodeados de personas estemos, cuánto amor recibamos, cuánto cariño, cuán cercanos seamos con nuestros mejores amigos, con nuestra familia, que todos estaban ahí cerca mío en ese proceso. Yo dije, sentí como finalmente en la vida estamos solos, pero solos desde qué lugar, desde este lugar de entender que nadie puede hacer los cambios por vos. Nadie te completa, nadie te hace sentir pleno, nadie te hace feliz. Está en tus manos y es solamente tu responsabilidad. Y hay procesos que tal vez se tienen que pasar de manera silenciosa o con esto que decías de apartarse un poquitito, guardar la cabeza, permitir que sean tus pensamientos solamente los que en ese momento intervengan, porque muchas veces en situaciones como estas tenés opiniones de todos lados, tenés consejos de todos lados y hay veces que uno necesita parar y escucharse a uno mismo, ¿verdad? ¿Qué quiero, qué necesito? ¿Qué es lo que en este momento estoy atravesando internamente yo? Y desde ahí poder hacer los cambios y tomar las decisiones de qué es lo mejor para uno, ¿verdad? Porque si finalmente yo quiero estar para los demás, y yo quiero cuidar de mi familia, quiero cuidar de mis amigos, de mis círculos, de mis vínculos, necesito estar yo bien primero, ¿verdad? Necesito reconstruirme, fortalecerme y creo que fue un poco de eso lo que hice en esa etapa de lo que me apoyé en esa etapa, ¿verdad? Y me viene también esto que hablabas recién cuando hablabas de las personas que tal vez son víctimas por lo que atravesaron em, a lo largo de su vida o vivieron situaciones y qué sé yo. Y un aprendizaje mío también que tuvo que ver con ese conectar con la adulta y no tanto con la niña, fue esto de entender que yo no soy responsable de nada de lo que me pasó en la vida, de lo que me pasó como cuando me pasó, de lo que me pasó sobre todo cuando niña. Yo no soy responsable y no puedo cambiar eso, pero sí soy responsable de qué hago con eso. Yo soy responsable Totalmente. de cómo sano eso, de cómo reconstruyo, de cómo resignifico eso en mi vida y de qué hago con eso, desde qué lugar voy a mirar esas historias o esas situaciones que viví, que me pasaron. Y a veces uno necesita hacer un poco de silencio, guardarse un poco, apartarse un poco para poder hacer todo ese trabajo interno. También va porque cuando uno hace el cambio, cuando uno hace ese cambio drástico porque es de personalidad también. Ujú, Cambias de carrera y cambias también quién vos sos. Y al comienzo, eh, si uno comparte demasiado, a las personas les cuesta creer que vos sos esta nueva persona, ujú. ¿verdad? Y es donde ahí lo que yo creo que te pueden, no sé si tirar para abajo, pero te pueden meter esa semilla de la duda. Claro, confundir. Confundir y si vos te retraes y haces en silencio todo, yo creo que te inclinas más si sos una persona positiva y decidida, porque para hacer ese cambio tenés que, por más de que tengas tus dudas internas, tenés que estar muy decidido o decidida. Y va más por evitar compartir para evitar esa contaminación de algo ideal, de Ujú, algo perfecto en tu cabeza, ¿verdad? claro. Y muchas veces a mí me llegó a pasar cuando te estaba contando, cuando solamente era Kemsa mi vida y me metí en cripto. Y empecé a compartir con mis hermanos y con mi papá toda la experiencia y vos estás loco, mijo, eso no existe, eso no soy yo para nada. Eso usan todos los criminales. Y claro, Bitcoin estaba a 15.000, dieciocho Ujú, mil, hoy está a 100.000, ¿verdad? Y
fue nomás esa convicción que tuve, pero cuando compartí ese cambio y en dónde me estaba yendo y lo que yo pensaba de eso, es como que me tiré para abajo, dejé de invertir, pausé un poco y fue cuando las cosas mejoraron objetivamente en precios y demás Ujú, que empecé otra vez claro. a reanudar. Y tiro este ejemplo así para que entiendas nomás también Ujú. a qué me refiero con Sí, ese permanecer en silencio y hacer el cambio y hacerlo en sí. silencio. Sí, porque es esto de guardarte para escuchar tus voces, ¿verdad? Para escuchar y para construir eso en lo que vos estás creyendo, eso que vos crees que es posible, ¿verdad? Entonces, creo que hay etapas en la vida en donde necesitamos mucho del apoyo, tal vez, de la conversación, de los consejos, de la escucha del otro, y hay etapas donde sí, necesitamos guardarnos un poquitito más. Hoy, contame hoy, ¿cómo luce tu día hoy? Bueno, hoy Belu está, a partir de esa transformación de Belu, de esa última etapa, hoy Belu está acompañando empresas en procesos de transformación organizacional. ¿Viste? Tuvo que haber ocurrido esa transformación internamente mía para Correcto. poder hacer eso y estoy enamorada de lo que estoy haciendo, sintiendo como mucho disfrute de poder acompañar a las empresas en ese proceso de transformación organizacional que tiene mucho que ver con acompañar y sostener al equipo, tiene mucho que ver con contener a las personas que están en la cabeza también, tiene mucho que ver con profesionalizar, con capacitarse, con un poco de coaching, con un poco de encontrar estrategias para permear la cultura, para hacer posibles los cambios dentro de las empresas, porque muchas veces hablamos de que queremos cambiar, planificamos todo, atravesamos un montón de procesos de planificación estratégica, pero nos cuesta llevar a la práctica porque la cultura es demasiado importante y demasiado fuerte. Y hoy estoy acompañando a las empresas desde ese lugar, desde el lugar de las transformaciones organizacionales, de la permeación de la cultura, eh, aplicando un poco de todos los conocimientos que a lo largo de la vida fui sumando a mi mochila y disfrutando muchísimo de eso, disfrutando mucho de este nuevo rol. Qué bueno, Belu. Y esto es desde, como consultora, desde el lado de presidenta del sistema B, lo que me estás Esto, contando. esto es desde el lado de Belu Independiente, de Belu Consultora. Em, Ahora que mencionas Sistema B, bueno, Sistema B también llega a mi vida en un momento en el cual, viste, a veces cuando necesitas esos mimos de, che, te estamos mirando, sos capaz de esto, creemos que esto puede estar en tus manos. Justo la propuesta de Sistema B llega también a mi vida en ese momento en el cual yo tomo la decisión de salir de mi rol de gerente general. Ya este es mi segundo año acompañando a Sistema B, ahí estoy acompañando la presidencia en el directorio, acompañando también un poco al equipo y vinculándome también con empresas desde esta filosofía y desde este propósito que tiene Sistema B, que tiene que ver con el propósito y la intención de demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes, que una economía más justa, regenerativa, con un propósito diferente, es posible y es sobre todo necesaria en esta etapa en la que nos encontramos. Y eso es parte hoy también de la vida de Belu. Qué bueno, Belu. Y ahora nos contaste un poco en qué andás, en qué estuviste. Quiero que me cuentes si la Belu de acá a 3 años, a 5 años, mediano plazo, Ujú. lo que sea para vos mediano plazo, para que esa Belu diga, estoy más orgullosa todavía de mí misma. ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿Qué viene para Belu ahora? Bueno, así tal vez no te puedo describir en qué rol me voy a encontrar porque falta mucho No, para, uno nunca ¿verdad? sabe, Pero pero sí.
sí que tiene que pasar y tiene que pasar que Belu se sienta plena siempre en lo que está haciendo, que se sienta brillando y sobre todo que se sienta siendo leal a ella misma, ¿verdad? Leal a sus sueños, a lo a los propósitos en los que ella cree, y que siga escuchando esta voz interna de Belu que a veces es necesario escuchar, ¿verdad? Bueno, para ir cerrando, Belu, eh, quiero pasarte unas tarjetas Ok. y quiero que me digas ese momento cuando haces un cambio, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo te sentiste así día uno, digamos, ok, hice el cambio y cuál es tu sensación? Te voy a Ok. pasar. Mira, bien, elegí y mostrarnos. O sea, tengo que elegir uno. Tenés que elegir una y mostrarnos cómo te sentiste día uno, Ok. cómo te sentiste día uno de esos Uf. cambios. Dame tiempo porque No, me sí, pasaste sí. muchas tarjetas. A ver. Ese miedo cuando te lanzaste sola. Ese primer Ese día, estoy primer buscando día. ese primer día que me levanté después de haber tomado He tomado la esa decisión, no decisión de sé. dejo este Dejo la rol. gerencia de dinero de Sí. asistencia, o dejo de ser parvularia, o dejo de ser recursos humanos y hacer mi MBA. En A ese ver. momento. Me pasaste muchas Sí, tarjetas. te pasé demasiado. Hay que reducir para la próxima, hay que reducir para la próxima. Creo que es esta. A ver. Creo que es esta. Eso. Sí. Que se queme Que todo. se queme todo, ¿verdad? Pero sobre todo que se queme que se quemen todas mis creencias, que se quemen todos mis miedos, que se queme eh, todo lo que fue Belu hasta acá en el sentido de decir, bueno, arranco de nuevo. Ay, qué Me gustó. interesante, interesante. ¿Cuáles son esos pequeños pasos? Una pregunta más retórica. ¿Cuáles son esos pequeños pasos vergonzosos de los pequeños que son que me puedo poner para saber que estoy avanzando? Y con esto lo que quiero decir es, todos como Belu pasamos por esas situaciones de cambio y nos ponemos capaz en el síndrome del impostor porque nos ponemos en la situación de ese cambio drástico. Yo de ser velo parvularia pasaste a ser velo gerente general. Y yo creo que podemos encontrar pequeños pasos, pequeños pasitos, pasitos, pasitos. No ponernos esa, yo soy Dani ahora y acá está el Dani del futuro. Y en vez de, sí vamos a llegar acá, pero ponernos esos pequeños pasos para llegar a ser quien vamos a ser. Y de esto se trata.